Bueno, ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna, y les había contado algo de nuestra entrevistada de esta tarde. Ella nos va a contar muchísimo más, por supuesto. Ella es periodista, fue diputada catalana, y es analista política, novelista también, ha trabajado en distintos medios de comunicación y sigue escribiendo en distintos medios de comunicación sobre básicamente conflictos tanto nacionales como conflictos internacionales, y le ha tocado también en su carrera la cobertura directa de muchos de estos conflictos, guerras, revoluciones, caídas o intentos de revoluciones también, procesos de independencia, etcétera. Además, como decía, es novelista, tiene varios libros que son tremendamente exitosos, y además ha recibido muchísimos premios tanto en España como a nivel internacional. Pilar Rahola está al teléfono con nosotros esta tarde, está visitando Chile. Desgraciadamente, ahí por un tema de agenda no lo pudimos tener acá en el estudio, pero sí la tenemos al teléfono. Pilar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenida. Hola, muy buenas tardes. Creo que estoy como todos los chilenos, con mucho calor. ¿Dónde estás exactamente? Entiendo que vas en camino. Bueno, estoy yendo hacia Valparaíso, que hoy voy a estar con un grupo de diputados en el Parlamento y por tanto estoy viajando, sí. ¿Vienes en plan más político o en plan más periodístico, analista o analítico? No, en realidad vengo más en el terreno del análisis. Lo que ocurre es que me plantearon la posibilidad de estuve el otro día con unos senadores y me parece siempre muy interesante tomarle el pulso a la clase política y para saber un poco cómo ven las cosas. Pero mi objetivo en realidad sí que es sobre política internacional, el análisis, la preocupación que tengo por la reacción y el relato que se está imponiendo sobre los grandes temas que afectan al mundo. Y bueno, cuando me lo plantearon, estuve en un congreso en Montevideo con una organización de lucha contra el antisemitismo, Combat Antisemitism Movement, y a raíz de aquello y de un poco las opiniones que planteé, pues hubo diversas peticiones de que viniera un poco a explicarme, ¿no? Y aquí en Chile me invitó la comunidad judía y estuve encantada de venir. Cuéntanos un poco de tu trayectoria, Pilar. Yo daba algunos antecedentes, ¿no es cierto? Pero te ha tocado estar en terreno mucho y en conflictos tremendamente cruentos. La guerra entre Etiopía y Eritrea, en los Balcanes, por ejemplo, la guerra del Golfo también, y también otros eventos históricos como la caída del muro de Berlín, el asalto al Parlamento ruso, etcétera. ¿Qué nos puedes contar un poco de lo que significa ser testigo de ese tipo de hechos? Es cierto que a pesar de que yo no he sido nunca corresponsal de guerra, todo mi respeto, cariño y admiración por los corresponsales, pero sí que he tenido la oportunidad de estar a menudo en la primera línea de la historia. Ciertamente en todos estos conflictos estuve, en la guerra de Etiopía con Eritrea hace muchísimos años, aún estaba Mengistu Haile Mariam, aún hablábamos del régimen comunista, que tuve una de las experiencias más impresionantes porque las guerras africanas son siempre terribles y además no les importan a nadie. Y después sí, ciertamente todas las independencias bálticas, el asalto al Parlamento lituano, en los Balcanes estuve en la zona de Croacia, en la zona que estaba en la guerra más fuerte con los serbios, en Vukovar, en Osijek, en las zonas más calientes y en fin. Y después también estuve en Dubrovnik cuando estaban quemando los palacios. Es decir, que tengo una experiencia en este sentido y bueno, luego en Jerusalén, en una de las guerras del Golfo. Estuve también en la primavera árabe en el Cairo. Es decir, que en plena primavera. Es decir, que he podido tomarle el pulso a momentos extraordinarios de la historia y muy duros a la vez. Y bueno, y uno no sabe cómo va entrando y cómo va, pero es ser observador en momentos tan claves realmente impresiona y te cambia por dentro. ¿Y cómo podrías hacer un poco el parangón entre lo que una persona puede observar directamente en ese tipo de circunstancias tan dramáticas y la imagen que se representa, digamos, a través de los medios de comunicación? Porque hay evidentemente una distancia que
porque pasa, bueno, obviamente por la mirada del ser humano, y pasa por una serie de sesgos, de prejuicios a veces, de incapacidad tal vez de incluso de hacer una representación ecuánime u objetiva de esas realidades. Cuéntanos un poco qué resulta de esa comparación. Bueno, por lo que sé, tú eres un hombre con una amplísima experiencia periodística. Por cierto, me habla todo el mundo bien, o sea que me ha encantado de que me entrevistes y entiendo que, por tanto, lo que te voy a decir no te va a sorprender. Todos aquellos que hemos conocido de cerca, como periodistas y como analistas, con los grandes conflictos del mundo, sabemos que en las guerras lo primero que muere es la verdad. Y, por tanto, la primera víctima, aparte de los seres humanos, es el periodismo, es la información. En todos los casos en los que he estado, siempre me he encontrado en el fuego cruzado de la propaganda. Eso parece evidente. Hay dos cosas que te forman en una guerra. La primera es personal, es humana. Nunca olvidas la primera persona que viste morir o los primeros momentos de pánico en una fuego cruzado. Todo esto lo he vivido y todo esto es muy intenso. Pero desde la perspectiva profesional, si alguna cosa aprendí desde siempre es que en el momento en que estalla una guerra, las guerras son siempre feas, son trágicas, a veces son inevitables, pero sobre todo lo que nunca son es fáciles de informar. Y esa sería la conclusión que sacaría. En los Balcanes fue muy claro el tema que le cuento en el resto de conflictos, ¿no? Pero nunca, si me permites, nunca había visto una perversión tan importante del periodismo como la que se ha producido en la información sobre la actual guerra en Gaza. Ahí sí que yo creo que nos hemos cargado, hemos dinamitado todo el código deontológico, si me lo permites. No pongo a todo el mundo en el mismo saco, pero globalmente hay una información muy falaz, muy de parte y que informa muy mal. ¿Eso en qué lo notas y por qué crees tú que esa mirada o esta descripción que tú haces ha tomado estas características incluso globales, porque no estamos hablando aquí de una mirada hacia un país u otro, digamos, sino que, de acuerdo con tu visión, esto considera o involucra a medios de comunicación en todas partes del mundo? En todas partes del mundo, y además nos está fallando el periodismo, no en lo más banal, no estamos hablando de pequeñas webs o de las redes, estamos hablando de grandes medios de comunicación que han hecho portadas absolutamente indecibles y si me permites, indecentes. Pero no hace falta ir muy lejos. Ayer mismo, en un periódico español, en el diario El Mundo, que es un diario además, antes de ayer, que es un diario teóricamente conservador, había una gran foto con unos tipos de Hamás y el titular era una conversación con los mártires de Hamás. Ese era el titular. Unos tipos que acaban de masacrar a más de 1.000 personas de las maneras más brutales y terribles, con violaciones masivas, con secuestros de niños, etcétera. Lo que ya sabemos. Y el titular era ese y el subtítulo era hablamos con los soldados de la organización islamista Hamás que resisten los embates del ejército israelí. Hombre, quien conozca un poquito lo que está pasando, que ese sea el titular de un periódico serio, que le cuento. Y después ya no vayamos a un periódico, la BBC, que sería el medio de comunicación de más prestigio, comprando íntegramente, día tras día, toda la información que salía del Ministerio de Sanidad palestino, es decir, toda la información que salía de Hamás, que por supuesto siempre es mentira. Yo puedo entender que los medios digan no me voy a creer ninguna parte. Eso tiene lógica en el periodismo de conflicto. Lo que no me puedo de ninguna manera asumir es que le han comprado el relato no a los palestinos, no, a Hamás, que es quien domina la información, quien domina la propaganda y quien finalmente consigue contaminar a todos los medios de comunicación. Ahí tenemos un problema muy serio, porque si los grandes medios serios se convierten en pura propaganda, se convierten ciertamente en los agitadores de la posverdad. Y encima esto se retroalimenta con las redes sociales o al revés. Las redes sociales retroalimentan a las grandes portadas de los periódicos. En esta crisis, en este conflicto tan terrible que estamos viviendo, la verdad informativa casi ha muerto. ¿Cuál es de alguna manera el fundamento o la razón de ser de un fenómeno así? Estamos conversando, les recuerdo, con la periodista, exdiputada catalana, analista política también, Pilar Rahola, y novelista además. ¿Dónde está el fundamento de eso? Porque
uno podría decir, bueno, hay a lo mejor un tema ideológico, pero claro, tal como tú decías, en el caso de el diario El Mundo, un diario más bien vinculado a la derecha, ¿no es cierto? Un diario más bien conservador, no, Sí. no, no tan conservador como podría ser ABC, pero un poco de ese mundo. BBC, que bueno, tiene una carta de fundación que lo obliga, ¿no es cierto?, a ser lo más ecuánime posible, y así una serie de otros medios a los que incluso en algunos casos se les ha acusado más bien de ser pro-israelíes o sionistas incluso. ¿Dónde, por qué se produce esa especie de unanimidad en esta toma de postura? Bueno, la verdad es que periódicos pro-israelíes no he visto ninguno en ningún lugar del mundo, pero bueno, puede ser, que tampoco sería correcto. Es decir, yo creo que el periodista no tiene que hacer de ideólogo ni de activista, tiene que sencillamente intentar explicar los hechos con la máxima complejidad. ¿Qué ocurre en este caso? Primero, en el caso del conflicto en Medio Oriente, porque a mí me gusta hablar del conflicto a lo grande, porque quienes piensen que el conflicto es un conflicto entre Israel y Palestina no entienden nada de la situación. Ahí tenemos un problema enorme que tiene como factor fundamental a Irán, que tiene una cantidad enorme de motivos y planteamientos geopolíticos y también energéticos, que nunca lo recordamos. Ahí hay una alianza entre Irán y Rusia, ahí hay el papel de China, ahí está Hezbollah, están los Houthis del Yemen, todo esto interactúa en lo que está ocurriendo en la guerra en Gaza. Entonces, el periodista lo que tiene que hacer es, primero, levantar el foco y entender todo el contexto, porque si no, no va a poder explicar la situación. Eso es lo primero que falla. No tenemos grandes expertos de periodismo internacional, no los hay. Y algunos de los que están son muy ideológicos. No es como antes, que buscábamos el experto en política internacional de la redacción, que era el tipo sabio que había estado en cuantas guerras. Hoy no. Hoy cualquier becario con Wikipedia te hace una crónica de guerra. Es decir, tenemos ahí un problema de banalización del periodismo. Esa sería la primera. La complejidad desaparece y la noticia se vuelve maniquea. Los buenos y los malos, las víctimas y los verdugos, cuando es evidente que es más complejo. Lo segundo es el papel de las redes sociales. Los grandes medios de comunicación, todos los que trabajamos en grandes medios, tendemos a despreciar las redes. Son el aspecto menor. Sin embargo, tienen una capacidad extraordinaria de sinergia y de presión en los medios. La BBC, porque publica de golpe unas cifras de muertos que no están contrastadas por ninguna fuente. Porque si lo dicen las redes y lo dicen masivamente, tampoco quieren quedar fuera de la noticia. Al final es una información fast food, de comida rápida, muy deprisa, ¿no? Y perdemos también ahí la complejidad y la veracidad. Y después está la presión del relato, el relato mayoritario. El relato mayoritario hoy por hoy criminaliza a Israel y, por tanto, ¿quién quiere el problema de bascular o de ser más equitativo? No, me apunto a la marea anti-israelí porque eso me va a quedar mucho mejor, voy a parecer más solidario, más bueno, más ético y por tanto no me hago preguntas. Yo creo que es una suma de factores que nos han llevado a un punto donde algún día estudiaremos en las universidades cómo fracasó el periodismo en explicar este conflicto. Pilar, ahora yo estaba en Israel y estuve en Gaza también. Sí, yo también estuve en Gaza. Y la verdad, bueno, estuve en un minuto en que obviamente no estaba la tensión que existe hoy día, fue un momento, pero había habido enfrentamientos importantes, no sé, un par de meses antes de que yo estuviera allá y se veía un nivel de destrucción muy potente, ¿no? Se habían atacado, bueno, distintos edificios, ahí había una destrucción importante. Y claro, estando allá, a mí me pasaron dos cosas. Uno, primero, palpar la complejidad, lo que tú decías, realmente una complejidad histórica tremenda, que es un tema que tiene décadas, ¿no es cierto?, de fundamento. Es muy difícil de comprender en un primer lugar. Pero me pasó otra cosa, no sé, te quería preguntar un poco sobre esa mirada. Sí. Un problema también muy difícil de resolver. Porque depende, o sea, porque hay una especie de atrapamiento, ¿no es cierto?, mutuo en términos de cuáles pueden ser las vías de solución, las vías de salida de este conflicto, donde
falla en definitiva, por lo menos esa es la sensación con la que me quedé yo, falla primero la voluntad y segundo, que tal vez es la razón por la cual falla la voluntad, la confianza mutua, como para poder efectivamente dar un paso que signifique una invitación de alguna manera a que el otro dé el paso siguiente. No sé cuál es la impresión que tienes tú en términos de los caminos o las vías de solución. Mira, yo estoy convencido que la solución sería francamente más simple si no tuviéramos intereses geopolíticos en la zona. Es decir, yo estoy absolutamente convencida que cualquier posibilidad de paz, cualquier acuerdo posible para crear un Estado palestino, para encontrar una solución al conflicto, no está ni en Jerusalén ni en Ramallah, sino en Teherán. Y si no entendemos esto, no vamos a entender el resto. Es decir, quien hoy por hoy desestabiliza la zona, estoy absolutamente convencida que el ideólogo de la matanza, de la masacre, tiene más que ver con los servicios de inteligencia iraníes y con la propia Hezbollah que con Hamas. Hamas no hace una matanza de esta sin que lo sepan en Teherán. Por tanto, tú comentabas con razón, parece un conflicto casi imposible de resolver. En realidad no. A lo largo de estos 75 años ha habido 5 posibilidades, 5 acuerdos solventes para crear un Estado palestino. Las 5 veces el mundo árabe ha dicho que no. Al principio fueron los árabes, que eran, recuérdenlo, antes no hablábamos de palestinos, hablábamos de conflicto árabe, y eran los países árabes los que intervenían permanentemente, las guerras fueran con los países árabes, etcétera, cuyos intereses nunca fueron de un Estado palestino, tenían que ver también con intereses estratégicos. Y ellos dijeron que no. Me gusta recordar los 3 nos de Jartún en el 68, cuando la Liga Árabe dice no a la paz, no al Estado, y no a la tregua y no a la existencia de Israel, ¿no? Es decir, todo esto hace 70 el último acuerdo posible, ya no Camp David, que lo conocen todos ustedes, es que Ehud Olmert hizo un planteamiento, Ehud Barak hizo un planteamiento. Es decir, quiero recordar que en algunos casos incluso se planteó el 100% de Gaza, práctica totalidad de Cisjordania y Jerusalén este de capital. Esto ha estado sobre la mesa y siempre han dicho que no. Es decir, puede que haya israelíes que sean mucho más radicales, que no sé qué. Yo conozco muy bien la sociedad israelí. La inmensa mayoría está harta del conflicto palestino, no tienen ningún interés en Gaza, están convencidos que una zona palestina tranquilizada y pacífica sería un gran momento comercial y de vecindaje. Estoy convencida que los palestinos, con quienes mejor se podrían entender es con los israelíes, que es un Estado fuerte, que es un Estado avanzado tecnológicamente, que además los ayudaría. Es decir, el problema no lo tenemos en que no haya acuerdo posible. Bueno, ahora que estamos en un conflicto tan sangrante, que ahora no es el momento de plantear nada, ¿eh? Ahora que los hay, mire, el presidente de mi país, hay que reconocer al Estado palestino, ¿pero con quién? ¿Con qué fronteras? ¿Dónde? Es decir, ahora, pero si jamás acaba de decir en Qatar, su líder político, ahora mismo, ayer o antes de ayer, que ellos no quieren un Estado palestino, sino que quieren una república islámica de destrucción de Israel. Estos son los interlocutores y la Autoridad Nacional Palestina es muy débil y no tiene capacidad de liderazgo. Entonces, el problema no está en crear un acuerdo, porque los acuerdos pueden existir. El primer acuerdo que se planteó, o el mismo de la ONU, es que lo ganaban todos los árabes y los judíos aceptaban. Es decir, y sin embargo no hubo manera. De manera que yo creo que lo que ocurre con este conflicto no es tanto que haya una población que quiera un Estado, porque eso se puede producir en una situación de estabilidad, y por parte israelí habrá protestas y habrá quien no querrán, pero la inmensa mayoría está por esa labor. Recuerden que cuando se firmó la paz con Sadat, todo Israel salió a la calle. Es decir, que hablamos de una ansia de poder vivir sin tener misiles, ni bombitas, ni miedos de estos, ni tener un conflicto como ese al lado de casa. Pero el problema es que con qué interlocutores. Hoy por hoy el dominio del relato del palestino, que por supuesto los pobres palestinos es evidente que sufren, pero el relato palestino lo domina Hamas, Yihad Islamía y la Guardia Revolucionaria. Es que hablemos claro, y entonces, ¿cómo se pacta con algo que no quiere pactar porque quiere la desestabilización permanente? Irán quería cargarse los acuerdos de Abraham con Arabia Saudita y te monta una guerra. Se lo planteo en forma de pregunta, porque en este conflicto, como todo el mundo tiene respuestas, a mí me gusta hacer preguntas. Pero hay una pregunta básica. Si tú envías 3.000 tipos a los pueblos del sur de Israel a matar a familias
a bebés que están en sus cunas, a jóvenes que están cantando en un concierto por la paz, a cualquier persona que pase por la calle. Te secuestras a más de 200 personas, incluyendo bebés y niños y gente mayor. Violas de la manera más brutal con papeles que les explicaban cómo hacer el más daño posible, con mujeres que incluso les rompieron la pelvis, porque esto no lo hablamos. Todos hacen todas esas barbaridades en un solo día, en el pogrom más brutal que ha sufrido el pueblo judío y muchos ciudadanos de otros países, incluyendo algún chileno que también ha muerto. ¿Y qué crees que pasará al día siguiente? La pregunta es esa. Si Hamás hace esto, ¿qué pasará al día siguiente? Que habrá una guerra. ¿Cómo no? De entrada porque Israel tiene que ir a salvar o a liberar a sus secuestrados. El gobierno israelí tiene cada día a los familiares de los secuestrados en la puerta pidiendo que liberen a sus hijos, a sus maridos, a sus mujeres o a sus padres. Por tanto, el objetivo de la masacre era la guerra. ¿Y a quién le interesaba la guerra? Le interesaba la guerra a Irán para romper los acuerdos de Abraham y para crear un gran proceso de inestabilidad. Entonces, claro, su pregunta era muy pertinente. Es muy difícil resolverlo. No, es muy difícil resolverlo porque tenemos que resolverlo en Teherán. O conseguir neutralizar a Irán en este tema. Y no parece nada fácil. Por eso está absolutamente alargado y enquistado el conflicto. Pilar Rahola, periodista, exdiputada catalana, está acá en nuestro país para distintas actividades. Analista política también, ha estado esta tarde acá en Aire Fresco. Muchísimas gracias por esta conversación. Yo no sé si puedo decirte algo de tu presidente, no sé si me dejas. Sí, tenemos unos segundos. Te iba a preguntar si me estaba acabando el tiempo a propósito de la actuación de es que no lo entiendo. No entiendo al presidente de Chile. Ha abandonado a los chilenos judíos. Está gobernando por una parte del país. Y me parece terrible, no sé si es consciente de que ha puesto Chile al lado de los peores países del mundo. La postura que tiene Boric es la que tiene Venezuela, es la que tiene Somalia, es la que tiene Irán, no es la que tiene Francia o Alemania. ¿Qué está pasando en Chile? Lo dejo ahí. Pilar Rahola, muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Radio Duna. Que esté muy bien. Gracias, gracias de verdad.